Hola Hackerneando, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana Martínez y me puedes encontrar en todas las redes sociales como Mamá Hacker. Pues bien, Hackerneando, pasa que sucede que Instagram lo hizo de nuevo y estoy con un estrés más grande del que te puedes imaginar. Una vez más nos han saboteado. Nos han saboteado uno de los formularios que, si te suscribiste aquí a el grupo dentro de mi canal de YouTube, vas a encontrar el tutorial donde yo explico la importancia fundamental, fenomenal, astronómica que tenía este formulario, que realmente nos ayudaba a resolver en especial casos de cuentas inhabilitadas. Pero Instagram le puso un error, y es este error que te voy a dejar aquí para que lo puedas ver. Cuando tratas de enviar este formulario, automáticamente te va a dar este error. Hay personas que me decían: yo ya tengo este error, me aparece este error, no puedo enviar ningún formulario. Sin embargo, con varias cuentas he probado y puedo enviar varios tipos de formulario menos ese. Solamente me sale el error en ese y en su hermano, porque son dos formularios que trabajan juntos, hackerneanos, y es inaudito y estresante porque esto era un paso fundamental, era necesario, era como que con este recuperamos la cuenta y sin ese formulario ahora una vez más estamos complicados, pero no todo está perdido y te voy a explicar por qué. Paréntesis para recordarte de que es súper necesario e importante que te suscribas a mi canal, me dejes todos los comentarios con las preguntas y dudas que tengas, y por favor, si estás interesado en conocer estos tutoriales exclusivos, puedes pagar la pequeña suscripción al grupo de Hackerneanos para que tengas acceso a esos, no solo los links, sino el paso a paso de cómo debes llenarlos y qué debes hacer para que se pueda enviar sin problema. Solo tiene un costo mínimo, así que por favor no te lo vayas a perder. Y continuamos con el video. Y bueno, Hackerneanos, mira que hablando de este caso muy específico, esta cuenta que mostré en un tutorial de los que están en el grupo de Hackerneanos, para los que pagan la suscripción, van a encontrar los datos de esta cliente que se llama Génesis. Voy a dejar simplemente por aquí el nombre de su cuenta de Instagram para que de una vez la sigan. Y bueno, yo estaba haciendo tutoriales para que ustedes puedan entender cómo se debe enviar este formulario, porque tan 100% fácil no era. Bueno, pues resulta, acontece, pasa que sucede en estos momentos. Cuando intenté enviarlo, al momento de que me dio error, intenté hacer como lo explico en mi tutorial, primero sin utilizar una cuenta de Instagram y luego utilizando una cuenta de Instagram. Bueno, pues fue al cabo de 10 minutos que, cuando lo volví a intentar, porque estaba tratando de grabar un tutorial nuevamente para explicarlo el error, me apareció que la cuenta ya estaba activa. De hecho, sí tengo un capture que grabé un pequeño video con mi celular que lo voy a dejar aquí. Y efectivamente la cuenta ya estaba activa, está 100% funcionando. Génesis y yo ya hablamos, ella se encuentra en Corea del Sur, es venezolana pero vive allá. Entonces simplemente la cuenta está funcionando súper bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que si bien es cierto, existen varios formularios que nos aparecen con error, no todo está perdido. Si vas a recibir el correo electrónico que te dice de que necesita estos tres datos o estos 3 puntos, recuerda que ya tengo un video donde donde está el tutorial de cómo debes responder esto, porque es vital para que se pueda habilitar tu cuenta. Muchas personas, después de simplemente responder este correo de forma correcta, se habilita, y otras personas simplemente con enviar el formulario su cuenta se habilita. Así que no pierdas las esperanzas. Contratar mis servicios es porque tenemos una asesoría para ti. Puedes contactarte conmigo todo el tiempo. Mira que estando en otro continente, en otro país, incluso hablando tu idioma, Hackernean, if you don't speak Spanish, that's okay. I speak a little bit of English, so we can work it out. Don't worry, you can only reach to me by email. I'm going to let you hear, so you can send me an email, explain me the information or the situation that you have with your enable or disable Instagram account, and maybe we can figure it out together. Así que por favor no te lo vayas a perder. Estos videos siempre explico, es importante que paguen la suscripción para poder tener acceso a ellos. Por más que tengan el link, si no saben cómo llenarlos, no lo van a poder conseguir. Así que es mi sugerencia. Eso ha sido todo por el video de hoy.
sí existe solución a pesar de los errores, es algo que quiero dejarlo como mensaje final y tengan confianza de que esta persona que les está hablando aquí conoce 100% de su trabajo y siempre estoy buscando la información más precisa, siempre estoy tratando de solucionar problemas, siempre trato de subir un video con explicaciones lógicas, así que por favor aprovechen mi contenido, apóyenme, suscríbanse a mi canal y más aún a mi grupo de Hackerneanos. Mi nombre es Diana Martínez, nos vemos en un siguiente video. Bye.